Muy buenos días. En el día de hoy estaré acompañándolos. Mi nombre es Mayorian Caballero, especialista en el área de tecnología, y para mí es un placer compartir con ustedes este día. Y recuerden que somos gente bonita. Muy buenos días, estudiantes. En el día de hoy quisiera empezar con una actividad de inicio donde me gustaría que pudieran compartir conmigo más que todo cómo usted podría describir con una sola palabra cómo llegaste el día de hoy aquí a esta sesión del día de hoy. Quisiera saber si pueden compartir conmigo y describirlo en una sola palabra. Motivación de aprender algo nuevo. Ajá, aprender algo nuevo. Muy bien. ¿Alguna otra? Bien, aprender algo nuevo. Eso es importante. Día tras día, y más siendo docente o dependiendo de las profesiones que tenemos o en cualquier general, es importante actualizarnos más que la sociedad evoluciona, la tecnología evoluciona y no podemos quedarnos atrás. Tenemos que estar siempre en actualización, más que todo, ¿verdad? Muy bien, en el día de hoy vamos a estar vamos a empezar con el tema de hoy, que es circuitos lógicos. Por favor, si me pueden decir si se ve la pantalla, lo que estoy compartiendo. Si se logra ver, profesora. Sí, ok. Yo soy la que acá no tiene muy buena señal, ya que estoy en el área de Boca del Toro y la señal a veces es un poco inestable. Vamos a ver. Yo sí voy a tener que dejar de compartir y volver a compartir porque no me sale estable. Creo que ahora sí se logra ver, ¿verdad? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Muy bien, en el día de hoy vamos a compartirles el tema de circuitos lógicos y fundamentos y aplicaciones. Bien. A ver. Ok. ¿Qué podríamos nosotros decir para definir, más que todo, qué es un circuito lógico? Podríamos remontarnos o vamos a explorar, por ejemplo, lo que es el cerebro de la tecnología moderna hoy en día. Sabemos que la tecnología está en todo lo que nos rodea, en algo tan simple que podemos tener en casa, en el lugar donde trabajamos, en el lugar donde podemos ir a entretenernos o a divertirnos o incluso hasta en algún restaurante, ¿verdad? Que vamos o visitamos, siempre vamos a ver lo que es la tecnología, ya que está en todo lo que nos rodea, en todo lo que usamos, ya desde el celular, desde los sistemas de un avión, incluso funciona bajo los mismos principios que es más que todo los circuitos lógicos, ¿verdad?
No piensen en esto como cables y electricidad, ¿verdad? Por decirlo así, algo complejo, pues no lo es, sino que es como un sistema de toma de decisiones. Y hoy aprenderemos cómo las máquinas piensan usando solo dos opciones, un sí o un no, o por ejemplo, un verdadero o un falso, un 1 o un 0, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una definición. Dice, los circuitos lógicos son sistemas electrónicos que procesan información digital utilizando señales binarias, 0 y 1. Yo siento y pienso que ustedes ya tienen que haber escuchado o haber visto algo, ¿verdad?, sobre lo que es el sistema binario, que se representa simplemente con un 0 y un 1. Estos circuitos también forman la base fundamental de toda la electrónica digital moderna. Desde los inicios, esto ha sido lo más básico, ¿verdad? Y desde ahí ha evolucionado. Entonces, esto lo hemos visto que está implementado desde calculadoras hasta supercomputadoras de hoy en día. También un circuito lógico toma una o más entradas binarias y también produce una salida basada en reglas lógicas predefinidas siempre. Estas reglas también se basan en álgebra de Boole, que fue desarrollada por el científico George Boole en el siglo XIX. Entonces, los sistemas digitales utilizan dos estados, alto, que vendría siendo o representado 1, y representado por un voltaje presente, y bajo, que sería representado con el 0. Y este es ausencia de voltaje. Esta simplicidad binaria permite crear sistemas complejos y confiables que son inmunes al ruido eléctrico. Bien, entonces, ya que tenemos una idea, ¿verdad?, de qué viene siendo un circuito lógico, que más que todo es algo tan sencillito que representamos de forma binaria entre 0 o con 0 y 1, ¿ok? Bien, seguimos entonces aquí. ¿Cuáles vendrían siendo los componentes fundamentales? Para entender un circuito lógico, primero debemos entender la diferencia entre lo análogo y lo digital. Lo análogo es como una rampa. Puedes estar en cualquier punto de la altura, y en cambio lo digital es como una escalera. O estás en un escalón o estás en el otro. Entonces, podemos decir que un circuito lógico es un sistema que procesa información, por decirlo así, todo lo que es la información digital. ¿Y esto cómo es posible o cómo lo hace, por decirlo así? Pues usando el álgebra de este científico, ¿verdad? George Boole, donde por decirlo así, ideó un sistema matemático donde solo existen los dos valores en nuestros circuitos. Por decirlo así, estos valores son voltajes, y donde el 1 representa el estado alto y el 0, pues que no hay voltaje o no hay energía, por decirlo así, en el sistema o en el circuito. Esta simplicidad en su mayor fuerza es porque hace que los sistemas sean increíblemente confiables y difíciles de confundir por el ruido eléctrico o la complejidad del mismo, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a ver aquí, tenemos uno de los elementos fundamentales que son que las compuertas lógicas no son más que bloques básicos de construcción de los circuitos digitales. Estos realizan operaciones lógicas fundamentales como AND, OR, NOT, NAND, NOR y SOR. Cada compuerta de esta tiene una tabla de verdad que define su comportamiento. Esto lo vamos a estar viendo ahorita posteriormente. Cada uno de estas operaciones tienen, por decirlo así, su tablita, donde ellos tienen dos entradas y va a tener una salida diferente, ¿ok?
Y para cada uno de ellos, pues, es un, vamos a decirlo, como un juego de entre 0 y 1, donde nos va a dar salidas diferentes, ¿ok? Igual que son respuestas igual en 0 y en 1, ¿ok? Luego tenemos otro elemento fundamental, que son las señales binarias. Los circuitos lógicos, por decirlo así, operan con señales que solo tienen dos estados posibles, ¿verdad? 0, que sería bajo o falso, ¿verdad? Ya sabemos que el 0 siempre va a representar bajo, falso o, por decirlo así, ausencia de voltaje, ¿verdad? En un circuito. Y 1 es alto, verdadero, y va a tener siempre un porcentaje de voltaje o de voltios, ¿ok? Entonces, esta representación binaria es la base de toda electrónica digital y permite procesar información de manera muy precisa, ¿ok? Entonces, otro de los componentes fundamentales vendría siendo niveles de voltajes. En la práctica, los estados binarios se representan mediante niveles de voltajes específicos. Por ejemplo, en lógica, TTL sería igual a 0 voltios hasta 0.8 voltios. Y eso representa el estado bajo, o sea, 0. Y para una representación de estado alto, o sea, 1, vamos a tener un voltaje de 2 voltios hasta 5 voltios presentes en el circuito. Estos rangos, pues, aseguran inmunidad al ruido, ¿verdad? De tal manera que el circuito sea cerrado y que pueda trabajar eficientemente, ¿verdad? Bien. Podemos seguir aquí. Ahora, vamos a ver. Sistema binario. ¿Qué viene siendo un sistema binario? Un sistema binario, vamos a verlo desde una perspectiva más cotidiana. Por ejemplo, si los edificios se hacen de ladrillos, por decirlo así, ¿verdad? Eso lo podemos ver más incluso en la arquitectura un poco más antigua o pasada. Los circuitos digitales se hacen de compuertas lógicas. Entonces, estas son dispositivos que reciben señales y según lo que reciben entregan entonces una respuesta. Entonces, en la práctica, estas compuertas están dentro de pequeños chips, pero para entenderlas usamos tablas de verdad, ¿verdad? Entonces, una tabla de verdad es simplemente una lista que nos dice, si entra esto, saldrá aquello. Entonces, es el manual, por decirlo así, de instrucciones de cada uno de los componentes. Entonces, debemos recordar que trabajamos con voltajes específicos, ¿verdad? Como lo habíamos mencionado hace un momento. En la tecnología que usamos, normalmente, un 1 son aproximadamente 5 voltios. Y el circuito recibe 5 voltios. Sabe que la respuesta es afirmativa, ¿verdad? Por lo tanto, no tiene otra opción, no tiene una equivocación, no va a haber un error en esa configuración. Ahora, ¿qué vendría siendo un bit? Un bit es la unidad mínima de información en los sistemas digitales. Entonces, esto se representa o representa un dígito binario que solo puede tener dos valores posibles. ¿Cuáles van a ser esos valores? Como lo habíamos dicho hace un momento, 0 y 1. Es la base fundamental de toda computación y los circuitos lógicos. Esto lo podemos ver mucho, por ejemplo, cuando hemos visto imágenes relacionadas con la tecnología y demás, suelen siempre hacer diseños, incluso con trasfondo o con trasfondos o pantallas donde salen ceros y unos, ceros y unos. Bueno, ¿por qué viene esto? Porque la base fundamental es
es de circuitos lógicos, donde los bits que están representados por 0 y 1, pues ha sido la base para construir desde las tecnologías más básicas hasta las supercomputadoras que tenemos hoy en día, incluso hasta las IAs y demás que podemos estar utilizando ahora, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué vendría siendo esos estados lógicos 0 y 1. Por decirlo así, en los circuitos lógicos, el 0 representa un estado bajo, como lo habíamos dicho, o apagado. O sea que no está pasando nada en el sistema cuando tenemos un 0, ¿verdad? Y por esto es que es bastante representativo. O vendría siendo, por decirlo así, también un falso. Y el 1 representa entonces un estado alto de encendido, o sea, un verdadero, una respuesta verdadera. Yo le estoy mandando una señal, por decirlo así, de 5 voltios al circuito y él va a saber que tiene que funcionar o me tiene que dar una respuesta, ¿verdad? Estos estados se implementan mediante niveles de voltajes en los circuitos electrónicos. Ahora, ¿cómo es la representación de información? Toda la información digital se codifica usando combinaciones de bits. Entonces, los números, los textos, las imágenes, hasta los sonidos se convierten en secuencias de ceros y unos que los circuitos lógicos pueden procesar y almacenar. ¿Qué significa eso? Que una imagen que yo quiera, por decirlo así, cifrarla o algo, yo la puedo convertir en números o o sea, lo puedo convertir utilizando el sistema binario en 0 y 1. Incluso un número lo podemos, ¿verdad?, convertir a binario, que eso lo vamos a estar viendo y vamos a estar practicando en un rato sobre estas conversiones que son muy sencillas y hay como, por decirlo así, 2 metodologías sencillas para hacerlo por medio de divisiones entre 2 o utilizando una tablita que nos ayuda pues a identificar cómo yo puedo descomponer un número entero o decimal en números binarios. ¿Ok? Bien. Seguimos aquí. Ok, antes de entrar a las compuertas, vamos a ver entonces un poquito más aquí del sistema binario. Por ejemplo, tenemos aquí sistema binario, ¿verdad? El sistema binario o de base 2 solo utiliza 2 símbolos para representar la información 0 y 1 y cada uno ya recibe el nombre de bits, que es la unidad mínima, ¿verdad? Ahora vamos a ver ejemplos. ¿Cómo vendrían siendo esos ejemplos de conversión de un número decimal a un número binario? Nosotros podemos agarrar cualquier número y poder convertirlo en binario. Y esto nos ayuda incluso si queremos cifrar o queremos entender un poquito más sobre los circuitos lógicos. Entonces, por ejemplo, tenemos la conversión del número 34. Si este número yo lo quiero convertir a binario, tengo que ir dividiéndolo entre 2. Entonces, tenemos 34 y lo dividimos entre 2, sería 17. Aquí, como no tenemos un residuo, sería siendo un 0. Entonces, lo que nos queda sería un 17. Un 17 entre 2 nos da a 8. Aquí sí nos queda un residuo de 1, ¿verdad? Y seguimos dividiendo entre 2 hasta llegar a 0, ¿verdad? Entonces, dividimos entre 2, nos va quedando 4 acá arriba y 8 acá. Acá nos queda de residuo 0. Y estos son los numeritos que vamos a tomar como binarios, ¿ok? Desde acá hasta acá. Entonces, hasta llegar a el último número que vamos a dividir, 2 entre 2, que sería igual a 1, y el residuo es 0. Ahora, ¿cuál sería mi número binario para 34? Lo tomaría desde aquí, desde el 1, ¿verdad? Que fue la última división. 1 con todos los residuos que me dio para acá. Sería la respuesta
1, 0, 0, 1, 0. Ese sería mi número binario para el número 34. Ahora, si quisiera hacer esta conversión también para mi decimal número 15, podríamos decir 15 entre 2, 7, ¿verdad? Pero a la hora que voy a restar aquí me queda un residuo de 1. Y así procedemos. 7, que fue lo que nos quedó acá, entre 2 sería 3 y acá nos queda un residuo, ¿verdad? Y seguimos con la división donde 3 entre 2 es igual a 1 y nos queda un residuo. Entonces, al momento de yo agarrar los números que van a ser mi número binario, lo tomaría desde aquí. 1, 1, 1 y 1. O sea que mi representación para el número 15 va a ser 1, 1, 1, 1. ¿Ok? Serían 4 unos, que sería el número representativo en binario para el decimal 15. Otra forma bastante sencilla de hacer una conversión, o creo que yo pienso que es un poquito más simple que hacer una división así un poquito larga, ¿verdad? Con más procedimiento, es con esta tabla donde tenemos la base 2 elevada a diferentes exponentes, ¿verdad? Entonces, en esta tablita yo tengo la representación de la conversión 34. Esta tabla siempre va a ser igual con estos valores, donde vamos a tener 2 elevado a la 0, que es 1, 2 elevado a la 1, que es 2, 2 elevado a la 3, que es 4, 2 elevado a la 3, que es 8, 2 elevado a la 4, que es 16, 2 elevado a la 5, que es 32, y 2 elevado a la 6, que es 64, y 2 elevado a la 7, que es 128. ¿Ok? Entonces, estas potencias, ¿verdad? Nos dan como resultado estos numeritos que están aquí. Cuando yo quiero cambiar o hacer esta conversión de decimal a binario, yo me tengo que basar en la suma de estos números, a ver cuál de estos números me funciona para yo llegar al número 34, ¿verdad? Entonces, 34 de estos números que yo tengo aquí, ¿qué números me funcionan los más sencillos para que yo pueda llegar rápidamente al número 34? Entonces yo los voy escogiendo. El 1 creo que no me funciona tanto, ¿verdad? De repente me voy a los más altos o antes de llegar al 34 y veo que el 32 me funciona muy bien para sumarlo con otro número y que me pueda llegar rápidamente al número 34. Entonces, a ese 32 yo le voy a poner un 1. ¿Por qué? Porque ese número me funciona para sumarlo y llegar a 34. En cambio, el 16, si yo lo sumo, ¿verdad? Esto es como jugar cartas, ¿verdad? Si yo sumo 16, me paso del 34, ¿verdad? ¿Qué otro número me funciona por aquí? Me funciona un 2, ¿verdad? Porque ya 32 más 2, entonces me da a 34. Entonces, allí yo voy a colocar esos unos o esos bits y los números que no me funcionan, yo les voy a poner un 0, ¿ok? Entonces, ¿qué vendría siendo acá? Los números que voy a utilizar, 32, acá no voy a usar nada, el 2 sí lo voy a utilizar y el 1 tampoco. Y esto me va a sumar a 34. ¿Cómo quedaría ese número entonces? Me va a quedar 1, 0, 0, 0, 1, 0. Y esa va a ser mi representación del número decimal 34 en un número binario. Bien. ¿Hay alguna preguntita con este cuadrito? Aquí tenemos otro ejemplo, facilito, 15, por ejemplo. Aquí 15, ¿verdad? Que ya lo vimos en la división, que es bastante sencillo de hacer. Yo voy a ver los números que me funcionan para sumar y llegar al 15 de una vez. Entonces, aquí yo veo
o veo el número más alto, ¿verdad? Que vendría siendo aproximado al 15, sería 8. ¿Qué otro número me funciona para llegar a 15? Creo que todos me van a funcionar, ¿verdad? Porque si sumo 4 a 8, todavía me quedan faltando 3 unidades, ¿verdad? Luego voy a sumarle un 2 y me queda todavía faltando una unidad, así que voy a escoger nuevamente otro que va a ser el 1. Por lo tanto, el número binario de 1, 2, 4 y 8 me va a dar 1, 1, 1 para el número decimal 15, ¿verdad? Y aquí vemos el procedimiento de las conversiones de estas dos formas para el número decimal 15. ¿Tienen alguna preguntita? Vamos a hacer una pequeña practiquita de esto. ¿Alguna pregunta de este cuadro? No, profe. No. Ok, perfecto. Entonces vamos a hacer una pequeña práctica donde vamos a convertir este número 25 a número binario. 25 a número binario. Pueden usar la tablita. Pues vamos a dejarla aquí en pantalla. Y vamos a convertir entonces 25 a binario. Aquí tenemos otro ejemplo, ahorita lo vemos. ¿Cuál sería mi número binario para el número 25? Utilizando la tabla. Vamos a dar 2 minutitos para eso. Bien, ¿ya tienen la respuesta? ¿Cuál sería nuestro número binario para el número 25? Profe, no sé si así, a mí me salió 1, 1, 0, 0, 1. 1, 1, 0, 0, 1. Muy bien, excelente. Usaste la tabla, ¿verdad? ¿O dividiste? La tabla, profe. Ajá, perfecto. Yo siento en lo particular que es un poquito más práctico, ¿verdad? La tablita porque podemos identificar mucho más rápido que el proceso de división. Muy bien. Ahora vemos otro ejemplito aquí más, donde se hace la conversión del decimal a binario del número 24. Hacemos lo mismo, vemos el número que está más aproximado a 24, que es 16. Y entonces empezamos a ver qué otro número, sumándolo,
podemos llegar rápidamente a 24. Y vemos que vendría siendo el 16 y el 8 nos da de una vez esa sumatoria el número 24. Por lo tanto, aquí vamos a colocar nuestro 1 en 16, nuestro 1 en 8 y lo demás 0, 0, 0. Y así nos quedaría nuestro número binario para el número 24, 1, 1, 0, 0, 0. Así que esa sería la parte un poquito más práctica. Igual podemos ver números aquí más grandecitos. Por ejemplo, el 97, si lo queremos convertir, buscamos el número aproximado 97, que es 64. Y de ahí, pues vemos que otros números podemos sumarles para poder llegar a ese número, que en ese caso sería 64 más 32 más 1, llegamos directamente al número 97. Bien. Ahora, aquí tenemos una conversión de binario a decimal. ¿Cómo podemos, por decirlo así, convertir o descifrar este número en decimal? Lo que vamos a hacer sería reemplazar. Vamos a reemplazar estos ceros, estos unos en la tabla, ¿verdad? Reemplazamos 0, 0, 1, 1. ¿Qué significaría? Que son los números que se han sumado para tener esa combinación. Por lo tanto, nos damos cuenta que hay un 8 involucrado, hay un 4 involucrado y que estos dos se han sumado. Y este es el número entonces decimal, que sería 12, ¿ok? Creo que está bastante práctico también usarlo con la tablita para poder identificar los números binarios. Ya sabemos que si queremos saber qué número binario o qué número decimal está escondido en un número binario, podemos hacerlo directamente con esta tablita y nos saldrá inmediatamente. Simplemente pues sumando los números que se han utilizado para esa combinación. Muy bien. Podemos decir que el sistema binario, más que todo, vendría siendo como la forma más segura. La forma más segura de un segundo. Es la forma más segura de transmitir más que todos los datos, ¿verdad? Ya que como todo lo podemos cifrar con ceros y uno, ¿verdad? Y eso a simple vista no se logra leer, por decirlo así. Es una manera muy eficaz de usted enviar o transferir información, ¿verdad? Sabemos que hoy en día los temas de tecnología son como muy sensitivos, ¿verdad? Han pasado muchos ciberataques a nivel internacional y el mundo. Entonces, desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Que utilizamos estos sistemas, pues una manera confiable de transmitir los datos, de encriptarlos, por decirlo así, al momento de transferirlos. Sin embargo, ¿verdad? Sabemos que ya hay mucha tecnología que pues debilita mucho estas barreras o estas formas de transferencia que pensábamos que antes eran pues los más seguros del mundo, por decirlo así, ¿verdad? Pero sabemos que ahora hay muchas falencias, muchas brechas donde se puede filtrar información y datos malintencionados o, por decirlo así libremente, ¿verdad? Al momento de que uno hasta comparte los datos personales o de nuestros dispositivos. Entonces, por decirlo así, vamos a imaginarnos que cada bit es como una bombilla. Y con una bombilla solo puedo decir encendido o apagado, ¿verdad? De esta forma creo que podemos entender un poquito más. Entonces, ¿qué nos va a tirar o qué nos va a arrojar este sistema al momento que yo tenga una bombilla conectada en un circuito?
Si yo le ingreso un 0, ¿qué va a pasar con esa bombilla? ¿Va a encender o va a seguir apagada? Apagado, profe. Apagada, ¿verdad? Porque esta es una señal de que casi no hay voltaje y que es una señal falsa. Sin embargo, si yo ingreso mi 1, ¿verdad? Como entrada, ¿qué voy a obtener yo en este circuito? Que esa bombilla encienda, ¿verdad? Porque va a tener un voltaje que está entrando a ella, por lo tanto ella va a decir, ok, me mandaron una señal de verdadero con un voltaje y yo tengo que encender. Y al momento donde yo le vuelva a enviar otra señal que va a ser 0, ¿verdad? Porque son las dos únicas opciones, ella va a entender que tiene que apagarse, ¿verdad? Entonces, esta es una representación súper básica de cómo podemos utilizar este circuito lógico, este sistema binario en una simple bombilla que todos tenemos en casa, ¿verdad? Bien. Ok, creo que aquí estamos un poquito claritos con lo que es el sistema binario, ¿verdad? Vamos a seguir aquí. Vamos a empezar a ver estos elementos importantes. Vamos a ver el primero, ahora sí, uno por uno, la compuerta AND. Estas son compuertas, por decirlo así, muy específicas, ¿verdad? Es como un guardia, por ejemplo, de seguridad muy, muy estricto para que este deje pasar un 1 a la salida. Por ejemplo, todas sus entradas deben ser 1. ¿Qué significa? Aquí tenemos nuestra tabla de la verdad, que fue lo que mencionamos hace un rato, ¿verdad? Cada compuerta de nuestros sistemas van a tener su tabla de verdad. ¿Qué vendría siendo esa tabla de verdad? Que lo que yo voy a ingresar siempre va a tener la misma salida. O sea, es una tabla que sí o sí, si yo ingreso 0, 0, voy a obtener 0, ¿verdad? Aquí, en la primera fila. Aquí estas dos entradas. Si yo voy a ingresar un 0 y un 1, para esa compuerta AND, siempre, sí o sí, mi salida va a ser 0. Si yo ingreso 1 e ingreso 0, mi salida va a ser siempre 0. Sin embargo, si yo ingreso 1 y 1, mi salida siempre va a ser 1. Siempre, siempre. Siempre, pero ¿con cuál? Con mi compuerta AND, ¿verdad? Entonces, su símbolo tiene forma de D, con entradas a la izquierda y salidas a la derecha. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Entradas a la izquierda y salidas a la derecha. Se usa, por decirlo así, en sistemas donde se requiere que múltiples condiciones se cumplan simultáneamente. Ok. Esta vendría siendo compuerta A, ¿verdad? A. Ahora, vamos a ver la tabla de la verdad de la compuerta OR. Todas estas tienen tablas de verdad que son diferentes o distintivas una de la otra. Ok, en la compuerta OR es un circuito lógico fundamental que produce una salida alta. O sea, 1, ¿verdad? Cuando al menos una de sus entradas es alta. ¿Qué significa? Que yo puedo ingresar ceros, ¿verdad? Y mi respuesta o mi salida va a ser 0. Pero si yo ingreso en las entradas algún 1, 0 con 1, 1 con 0 o 1 con 1, mis salidas van a ser 1. Así que esta es la gran diferencia con la compuerta AND, ¿verdad? Donde acá solamente para que saliera 1 tenía que haber la combinación de 1 y 1. Acá, sin embargo, cuando hacemos la combinación con el 1, nos va a arrojar de salida 1. Bien. Entonces, la salida es 1 si A o B o ambas son 1. Solo produce 0 cuando todas las entradas son 0.
es esencial en sistemas de alarma y detección múltiple, ¿verdad? Eso es lo que podemos referenciarlo a un ejemplo cotidiano. Por decirlo así, yo tengo una alarma instalada en mi casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si yo no tengo movimientos, por ejemplo, esa alarma tiene sensor, ¿verdad? Sensor de movimiento dentro. Si no hay ningún movimiento, ningún animalito o alguna persona, lo que sea, ¿verdad? Dependiendo cómo uno tenga la configuración de la alarma, ¿qué va a pasar con la alarma? Ella me va a arrojar una salida de 0, ¿verdad? Ella va a estar silenciosa durante todo el tiempo que la casa o el hogar esté solo, ¿verdad? Sin embargo, llega, por ejemplo, mi prima de vecina, de visita, por ejemplo, a la casa, ¿verdad? Y entra a la casa, ¿qué va a pasar? Va a haber una entrada de un 1, ¿verdad? Va a detectar, por decirlo así, un voltaje diferente. ¿Y qué va a pasar con esa alarma? ¿Qué va a pasar? Me va a arrojar una alerta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hubo una entrada, hubo un verdadero. Ya hay algo que ha detectado el circuito, por lo tanto ella me tiene que arrojar una alerta de que hay una persona dentro de la casa, ¿verdad? Y sin importar cómo entren por aquí, ¿verdad? Las entradas a la tabla, 1, 0 o 1, 1, ¿verdad? La alarma me va a arrojar las alertas, porque ella va a considerar de que está pasando algo, de que está arrojándose una entrada verdadera, ¿verdad? Por lo tanto, me va a dar una salida como tal verdadera, o sea, un 1. Bien. Seguimos por aquí. Vamos a ver la siguiente compuerta. Compuerta NOT. La compuerta NOT, por decirlo así, es la rebelde del grupo. ¿Por qué? Esta solo tiene una entrada y su único trabajo es llevar siempre la contraria, ¿verdad? Como bien lo dice la palabra, ¿verdad? O como dice el refrán, no es no, ¿verdad? Entonces, también es conocida o llamada como inversor. Entonces, es el circuito lógico más simple. Una entrada y tiene una salida. Entonces, su función es invertir el valor de la entrada. Si la entrada es 0, la salida es 1, ¿verdad? Que es lo que vemos aquí en la tabla de la verdad. Y si la entrada es 1, pues la salida que va a ser 0, ¿verdad? Entonces, es de invertir. Ese es su trabajo principal. Usted le ingresa 0, ella va a decir no, no es así, es verdadero. Y si usted le ingresa un verdadero, ella va a decir no, este es un falso. ¿Esto qué significa? Que lo podemos ver en aplicaciones como lo que es la inversión de señales, la creación de pulsos, como componentes y también como componentes básicos en circuitos que son mucho más complejos, ¿verdad? Muy bien. También podríamos verlos en algunas configuraciones, por ejemplo, en sensores. Este es muy común en sensores. Por ejemplo, un sensor térmico en una computadora, cuando detecta que no hay una temperatura segura, o sea, 0, la computadora va a tener como esa alerta. ¿Por qué? Porque la compuerta NOT invierte esa señal, por decirlo así, a un 1. Y entonces, de esta manera, ¿qué va a hacer la computadora? Va a encender y enfriar el equipo. Ok, esta es una forma bastante como sencillita de donde podemos ver compuertas NOT. Bien,
Seguimos con la siguiente. Compuertas NAND y NOR. NAND y NOR. Bueno, aquí entramos en un terreno, por decirlo así, un poco interesante o muy interesante para la ingeniería. La NAND es como un inversor al final. Y entonces podemos también decir que NOR es como un OR invertido, ¿verdad? Tenemos que tener como claritos ahí los conceptos de cada una de las compuertas para estar más claros. Entonces, lo fascinante también de esto es que las compuertas son siempre universales, ¿verdad? En la fábrica, pues, donde crean o diseñan procesadores, es mucho más barato fabricar billones, por decirlo así, o demasiadas copias de una misma compuerta que andar mezclando, ¿verdad? Por ejemplo, un ingeniero que sea hábil puede construir, por decirlo así, cualquier computadora del mundo usando solamente compuertas NAND. De esta forma, como que podemos ver que son los bloques de construcción, por decirlo así, más eficientes de la industria. ¿Ok? Entonces ahí le vemos como una aplicabilidad o una funcionalidad bastante importante. Ahora, una compuerta NAND, ¿qué vendría siendo? Vendría siendo esa negación de AND, ¿verdad? Que fue la que vimos al inicio. Y esta produce salida cero solo cuando todas las entradas son 1. Entonces, se considera una compuerta universal. ¿Por qué? Porque cualquier función lógica puede implementarse usando únicamente compuertas NAND. Y luego tenemos entonces las NOR, ¿verdad? Esta es la negación de ¿quién? De OR. Entonces, esta produce una salida 1, solo cuando todas las entradas son ceros, ¿verdad? Viene siendo la negación de todo lo que hemos visto en la compuerta OR. Entonces, también es una compuerta universal que permite construir cualquier circuito lógico utilizando o usando compuertas NOR. Bien, aquí la mayoría de las compuertas son como contradicciones unas de otras, ¿verdad? Pero eso lo podemos, no es que lo podemos, se usa, ¿verdad? A beneficio de la funcionalidad o el diseño, ¿verdad? Que usted le quiere dar, pues, a un circuito. Si la funcionalidad, por ejemplo, como habíamos hablado, de una alarma, el objetivo es que usted pueda detectar si una persona está dentro de su hogar o dentro de las instalaciones donde usted trabaja o demás, ¿verdad? Pues dependiendo de esa funcionalidad, ¿verdad? Es que usted va a ver cuál de estas compuertas a usted le funciona. La más sencilla, la que le dé los mejores resultados, ¿verdad? Entonces todo va dependiendo pues de la funcionalidad y el diseño para uno ir jugando con las compuertas. Sabemos que hoy en día la mayoría de los dispositivos, por decirlo así, son complejos a pesar de que usted vea un dispositivo muy, muy pequeño, muy, muy sencillo. Todos tienen su complejidad hoy en día. ¿Por qué? Porque ya no solo un dispositivo, por ejemplo, un reloj digital que usted compre, ¿verdad? Ese reloj digital ya no es solamente un reloj que le va a dar la hora, ¿verdad? Sino que ese reloj también le da el tiempo, se conecta a su teléfono, le da notificaciones, le cuenta los pasos del día, que si le cuenta las calorías, ¿verdad? Ya sabemos que cualquier dispositivo hoy en día, pues no es disque sencillo aunque uno quiera, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que dentro de un circuito siempre hay más elementos fundamentales o circuitos dentro de otros circuitos que nos dan entonces estas funcionalidades que son bastante útiles hoy en día. Bien, seguimos por acá.
Vamos a ver las otras compuertas, SOR y SNOR. Bien. SOR o OR exclusiva es muy especial. Esta solo da, por decirlo así, un 1. Si las entradas son diferentes entre sí. Entonces, si ambas entradas son iguales, ya sean 2 ceros o 2 1, la salida va a ser 0. ¿Ok? Esto siempre va a ser así para esta compuerta. Entonces, esto, por decirlo así, se usa mucho en aritmética. Cuando queremos saber si, por ejemplo, dos datos idénticos, si son dos datos idénticos. Y también usamos SOR si la salida es 0. Entonces, cuando tenemos una salida 0, sabemos que los datos coinciden perfectamente. Es el primer paso para, por decirlo así, que una computadora pueda comparar información, ¿ok? Vamos a decir, o más sencillo, hacemos un cuadro comparativo, ¿verdad? De esta forma podemos comparar elementos con otros elementos y sus características, ¿ok? Ahora, compuerta SNOR. Esta genera una salida alta. Esta me genera un 1. ¿Cuándo sería esto? Cuando ambas entradas son iguales. Y se utiliza, por ejemplo, en detectores de igualdad y circuitos de verificación de errores. Esto también combina la función SOR con un inversor indicado, ¿por qué? Por un círculo en la salida. Bien. Hasta aquí estas características bastante simples de cada una de ellas, de estas compuertas. Ok, aquí vemos o tenemos lo que es el álgebra booleana. Pero antes de entrar un poquito a la álgebra booleana, vamos a ver esta simulación bastante sencilla que se las voy incluso a enviar aquí al chat para que lo puedan jugar un poquito con ella. No solamente me vean acá. Ya se los mandé al chat para que puedan ingresar. Tenemos un simulador bastante, pienso yo que llamativo, un poquito didáctico, donde podemos ver las tablas de verdad un poquito más coloridas, ¿verdad? Un poquito más llamativas, donde podamos pues identificar un poquito más las diferencias de estas tablas de verdad con cada una de estas compuertas. Aquí tenemos esta imagen, esta es una imagen introductoria, donde estamos en la compuerta NAND y tenemos un circuito simple o sencillo con la tabla de la verdad. ¿Qué nos dice esta tabla de la verdad? Nos dice que las entradas para NAND, cuando tenemos entradas 0 y 0, nuestra salida va a ser 1. Y cuando es una entrada 0 y 1, nuestra salida es 1. Cuando nuestra entrada es 1 y 0, nuestra salida es 1. Y cuando tenemos entradas 1 y 1, nuestra salida va a ser 0. Entonces, en esta representación, ¿verdad? Aquí tenemos la suministración, por decirlo así, de carga de voltios, ¿verdad? Entonces, este es un circuito donde tenemos, por decirlo así, entradas. Dos entradas. Tenemos aquí nuestra compuerta NAND. Tenemos nuestra salida. Y esta salida, ¿verdad? Además de estas resistencias que tenemos aquí conectadas al circuito, nuestra conexión a tierra, tenemos otro elemento interesante que fue lo que hablamos hace un rato, ¿verdad? Podemos identificar. Aquí vamos a ver la diferencia, ¿verdad? Al momento de darle las entradas a la compuerta. Tenemos un LED, ¿verdad? O por decirlo así, una bombilla en casa. Esto lo podemos ver como si fuera un ejemplo cotidiano de casa.
Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí, como esta es una imagen que todavía no es interactiva, ¿verdad? Aquí le han dado dos entradas. Le dieron la entrada 1 y la entrada 0. ¿Qué significa? Que mi entrada 1 y mi entrada 0, ¿qué me da? Una salida 1, que es una salida ¿de qué tipo? Una salida verdadera. Verdadero. Sí, correcto, verdadera. Por lo tanto, ¿qué va a pasar aquí? Nuestra LED va a encender, ¿cierto? Muy bien, entonces, este es el ejemplo aquí sencillito de NAM. Acá, esta paginita, ¿verdad? Aquí nos tiene un simulador así bastante parecido, donde yo puedo escoger uno de estos, ¿verdad? Por ejemplo, esta es la tabla de NAM. Aquí tengo la de AM y la NOT, ¿ok? Ya sabemos que NOT siempre va a tener una tabla donde tiene un ingreso y una sola salida, ¿verdad? La de NAM siempre van a tener dos entradas, una salida. Y la AM, igual dos entradas y una salida. Aquí sí podemos entonces jugar un poquito con esta. Vamos a empezar, por ejemplo, con AND, que fue la primera compuerta que vimos, ¿verdad? Entonces, si yo quiero aquí saber, o ya veo de repente más identificable mis entradas, yo aquí puedo presionar estos interruptores, ¿verdad? Ustedes también lo pueden hacer allá desde el link que le envié, que pueden ingresar a la paginita. Y si yo aquí le ingreso un 1 como entrada y un 0, lo dejo ahí en 0, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la respuesta de esta tabla de verdad para AND? Que ingreso un 1, ingreso un 0 y mi respuesta va a ser un 0. ¿Qué significa esto? Que mi bombilla no va a encender, ¿verdad? Porque es el mismo circuito que teníamos arriba. Es un circuito sencillito donde encendemos, apagamos una luz o una bombilla, ¿verdad? Un LED en este caso. Ahora, si queremos que esa bombilla encienda para esta tabla de verdad de AND, ¿qué tenemos que ingresar? Ingresamos un 1 e ingresamos otro 1. Y con eso entonces sí vamos a tener como salida lo que es un verdadero, ¿verdad? Y va a mandar entonces, nuestra compuerta va a mandar la señal de que tiene, ¿verdad? Un porcentaje de voltios suministrado desde acá y eso va a encender nuestra bombilla. Entonces, acá, si ingresamos ahora un 0, pues ya sabemos que nuestra salida va a ser 0 y la bombilla va a apagarse. Bien, esto es con la compuerta AND, ¿verdad? La compuerta NAND. Compuerta NAND es diferente. Ya sabemos que cualquier combinación de 0 y 1 nos dará verdadero y también la combinación de 0 y 0 nos da verdadero. La única que nos da falso es la combinación de 1 y 1, ¿verdad? Por lo tanto, aquí, si yo presiono 1 y 1, mi LED estará apagada, ¿verdad? Porque es la señal que mi compuerta le dio al LED, que no hay movimiento, que no hay corriente, que no hay ningún tipo de voltaje. Bien, ahora cambiamos 0 y 0. ¿Qué va a pasar? La bombilla está encendida, ¿verdad? Porque nos dio una salida de 1. Ok. Y así podemos ir también, pues, practicando con la tablita de verdad. Ahora, vamos con la tabla de verdad del NOT. Sabemos que la tabla del NOT es la rebelde, ¿verdad? Pero ella tiene una entrada y una salida nada más. Entonces, en esta tablita, que yo puedo ingresar un 1 o un 0 nada más. Más nada. Entonces, si yo ingreso 0, la bombilla enciende. Pero si ingreso 1, se fue, ¿verdad? Se apagó el LED. Porque ya le lleva la contraria. El in y el out son contrarios a lo que ingreso y lo que recibo acá. ¿Bien? Así que esta es una forma bastante sencillita de ver un poquito más dinámico lo que es la tabla de verdad
De repente, si usted quiere tener un dominio más de estas compuertas y usted quiera de repente también explicarlas o enseñarlas, pues creo que es bastante práctico esta demostración con estas. Igual aquí tenemos las otras compuertas, la de OR, la de NOR y la de SOR. Y aquí mismo tenemos la tablita que podemos ir viendo pues las combinaciones que podemos ir dándoles para que el LED prenda o apague, ¿verdad? Así que aquí tenemos todas las compuertas para que usted pueda pues llegar a comprender, a practicar o incluso memorizar pues lo que es las tablas de verdad de las compuertas lógicas. Muy bien, ahí ya les dejé el link para que puedan ingresar y practicar con este simulador bastante sencillito. Bien. Ahora vamos a seguir acá un poco con el tema álgebra booleana, ¿verdad? Tenemos leyes y teoremas fundamentales de esta álgebra. Ahora, ¿cómo manejamos circuitos que tienen cientos de estas compuertas? ¿Verdad? Sabemos que los circuitos de hoy en día pues no son circuitos simples, ¿verdad? Como los de antes o los circuitos en serie, que eran los que más antes habían, ¿verdad? Y eran pues conexiones súper sencillas con poquitos elementos sí, elementos fundamentales. Pues ya sabemos que ahora todo es más complejo, todo tienen más circuitos dentro de circuitos y demás. Entonces, ¿qué pasa con estas compuertas? ¿Cómo las manejamos? No la podemos hacer sencillamente, por decirlo así, al ojo, ¿verdad? Sino que siempre sí o sí tenemos que usar las matemáticas. Por eso es que desde la escuela nos han enseñado matemáticas. Entonces, el álgebra de Boole nos da reglas para simplificar, ¿verdad? Más que todo simplificar. ¿Por qué? Porque sabemos que son circuitos muy complejos y lo que necesitamos es simplificar para poder entender, para poder manejar, para poder configurar, programar, modificar, eliminar errores, lo que sea, ¿verdad? Y todo esto lo tenemos que hacer por medio de las matemáticas. Parece increíble, ¿verdad? Porque a veces tomamos carreras y que, ay, voy a agarrar esta carrera porque no tiene matemáticas. Y lo que hacemos es encontrarnos las matemáticas de nuevo porque sin saber o siendo ignorantes, pues pensamos que las matemáticas solamente están en carreras afín de la misma matemática o carreras científicas, por decirlo así. Y no es así, sino que la podemos encontrar en cualquiera de las ramas o cualquier especialidad. Bien, entonces, al igual, esta álgebra de Boole nos da reglas, ¿verdad? Estas reglas para simplificar, por ejemplo, al igual que en matemáticas normal, podemos decir que 2 entre 3 más 2 entre 4 es lo mismo que decir 2, por ejemplo, ¿verdad? O 3 más 4 vendría siendo lo mismo, ¿verdad? Por decirlo así, pero ¿cuál es lo bonito de estas leyes o estas álgebras, por decirlo así, con todos estos pasos? Es que hay formas y formas de simplificar muchos pasos, ¿verdad? Entonces, para ahorrar pasos en electrónica también usamos leyes como las leyes de Morgan o la distribución para reducir el número de compuertas. Entonces, entre menos compuertas significa un chip que vamos a decir que consume menos batería, que también pues calienta menos y cuesta menos dinero también, es la eficiencia pura aplicada pues al diseño, ¿verdad? Es como la diferencia, lo podemos ver como
en la diferencia de las computadoras de hace 20 años a las computadoras que tenemos hoy en día, ¿verdad? Cuando las computadoras antes pues tenían un tamaño y un peso bastante considerable que eran incluso imposibles de mover, ¿verdad? La mayoría eran, no la mayoría, pues casi todas eran de mesas, por decirlo así, donde teníamos que tener esa computadora estática, que no se podía mover fácilmente, que llevaba muchas conexiones, configuraciones, que incluso hasta un técnico era el que tenía que configurar o conectar estas computadoras, ¿verdad? Porque si uno las hacía, lo que hacía era no, no funcionaban correctamente, o simplemente incluso nuestros papás que iban a saber de estas cosas, ¿verdad? Cuando la tecnología antes no era pues tan fácil de obtener. Por lo tanto, muchas personas pues no tenían esa facilidad, ya que incluso hasta el precio, ¿verdad? Era bastante elevado. Bien, entonces, a diferencia de hoy en día, ¿cómo se ha simplificado todas estas eficiencias de estos circuitos, de estas compuertas, de todos estos circuitos de una manera que las computadoras que podemos tener hoy en día, una computadora de mesa, ahora ni siquiera tiene el tamaño de lo que anteriormente una computadora de mesa era, pues. Entonces, podemos ver que se ha reducido tanto el tamaño, tanto el peso, tanto, incluso se ha mejorado, ¿verdad? Mucho más lo que es la resolución de las pantallas, cuando antes incluso eran blanco y negro, ¿cierto? Entonces, todo esto lo han simplificado y mejorado al producto que ahora sí nos ofrecen. Y qué decir, pues, de las laptops que cada vez son más delgaditas, incluso táctiles y demás, ¿verdad? Entonces, vemos esta simplificación de circuitos dentro de un dispositivo que usamos hoy en día. Y lo mismo podemos decir, pues, también de los teléfonos móviles, cuando antes teníamos un teléfono súper sencillito, donde usábamos botoncitos, no tenía colores ni nada por el estilo, a diferencia de los teléfonos que tenemos ahora, ¿verdad? Que tienen muchas más funcionalidades, mejor resolución, casi no tienen ni teclitas, ¿verdad? Tienen 2 que 4 teclas nada más al costado, y el diseño es tan compacto, delgado y ligero, ¿verdad? Que jamás íbamos a pensar que en tan poco tiempo pues íbamos a poder lograr simplificar todo este tipo de tecnología o de circuitos, ¿verdad? Bien, entonces podemos aquí mencionar entre las leyes fundamentales de la álgebra booleana las diferentes leyes que tenemos aquí. Tenemos la ley de identidad. Esta vendría siendo ¿cuál? La de A más 0, que es igual a A por 1, que es igual a A. Luego tenemos la ley de complemento, que es A más A' igual a 1. Y A por A' igual a 0. Luego tenemos la ley conmutativa de A más B igual a B más A. Y A por B igual a B por A. Y la última ley, ley asociativa, ¿verdad? Que esta vendría siendo A más B más C igual a A más B más C. Estas serían las 4 leyes fundamentales del álgebra booleana, ¿verdad? Que son las más utilizadas pues en la simplificación de todos estos circuitos. Ahora tenemos teoremas de simplificación. ¿Cuáles han sido esos teoremas, verdad? Que se han también utilizado bastante en estos temas de simplificación de circuitos. Tenemos el teorema de Morgan, ¿verdad? Que vendría siendo que A por B' igual a A' más B'. Y luego tenemos la de absorción de A más A por B igual a A. Luego tenemos el de consenso
el de consenso, que es A por B más A' por C más B por C igual a AB más A' por C. Estos teoremas permiten que reducir los circuitos complejos, ¿verdad? Que fue lo que estábamos comentando hace un momento. ¿Qué otros ejemplos ustedes me podrían comentar o de la funcionalidad o la importancia de este tema del álgebra booleana como fundamento de simplificación de circuitos complejos? ¿Dónde más podemos observar pues estos logros significativos de la álgebra booleana sobre lo que es la tecnología hoy en día? ¿Me pueden comentar? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? La inteligencia artificial. Sí, inteligencia artificial. ¿Por qué inteligencia artificial? ¿Por qué vendría siendo un ejemplo de simplificación? Porque si lo relacionamos con otras herramientas como Google, es más autónomo, más, eh, como le digo, Sabemos que la inteligencia artificial es muy eficiente, ¿verdad? Y podemos obtener información muy significativa, muy compleja, muy, por decirlo así, personalizada, ¿verdad? Con simplemente hacer un prompt bien, bien como, ni siquiera tan complejo, un prompt bastante descrito, ¿verdad? ¿Y qué hace la inteligencia artificial en cuestión de segundos? Nos manda de una vez, ¿verdad? Un resultado que puede ser muy atenuado o lo podemos mejorar mediante los prompts, ¿verdad? Entonces, aquí es donde vemos una cantidad de datos, ¿verdad? La inteligencia artificial se alimenta. ¿Se alimenta de qué? De datos a nivel global. Entonces, ¿será la inteligencia artificial, por ejemplo, tan complejo? ¿Será su programación será muy compleja? E incluso sus, por decirlo así, eh, toda esa base de datos que ella posee será muy compleja. Tiene que ser muy compleja. Por eso que incluso muchos dicen, creo que fue más al inicio, ¿verdad? De este boom de las IA, donde decían, sí, había momentos donde usted ingresaba y de repente la inteligencia artificial, por ejemplo, ChatGPT, que fue una de las más controversiales al inicio, de repente se craqueaba un poco, ¿verdad? Y no le daba las respuestas tan atenuadas o demoraba un poquito, o usted tenía que reiniciarla, ¿verdad? ¿Por qué pasaba esto? Porque los servidores, ¿verdad? También eh, se saturaban. Entonces, vemos que la construcción de estos programas, de estas tecnologías son muy, muy complejas, ¿verdad? Y cómo podemos ahora incluso tener varias hoy en día que podemos utilizar, porque ya no solamente ChatGPT, es también Copilot, de Gemini, tenemos un montón al alcance, ¿verdad? Pero todas estas ahora incluso se han mejorado mucho más y ya no tienen tantos problemas como antes y incluso una vez es mejor que la otra, pero ¿por qué? Porque tienen una mejor funcionalidad y una mejor simplificación, ¿verdad? Porque cada una de ellas pues tiene una composición bien compleja de programación, de configuración, de servidores, que si los datos, ¿verdad? Que cada vez ella se alimenta más. Imaginen el espacio que también cada una de ellas pues necesita, ¿verdad?
para poder darle la respuesta que uno quiere, o incluso hasta para generarnos una imagen desde cero. Entonces, sí es un ejemplo muy fundamental, muy atenuado, es algo que estamos utilizando más hoy en día para muchas cosas, para nuestras clases, para nuestro trabajo y demás. Así que sí funciona perfectamente, ¿verdad? Se nota que se ha utilizado bastante lo que es la simplificación con las leyes fundamentales del álgebra en estas tecnologías de hoy en día. Por favor, si me ayudan con el micrófono, que se... Gracias. Bien, aquí tenemos las leyes de Boole. La conmutativa, que es el orden de las variables que no afecta el resultado, ¿verdad? Esta propiedad también permite reorganizar, pues, términos en expresiones booleanas. Bien, tenemos la ley asociativa, tenemos la representación de ella, que es el agrupamiento de variables, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con esta ley? Esta ley lo que hace es la simplificación total, ¿verdad? Nos facilita la simplificación total de los circuitos complejos, que es lo que estamos hablando hace un momento. Luego tenemos lo de la ley distributiva, que nos permite expandir o factorizar expresiones, ¿verdad? Que es muy importante también. Y es una de las fundamentales para la simplificación de los circuitos lógicos, que es lo que hemos estado viendo también. Y más cuando tenemos tantos bits dentro de un circuito, ¿verdad? Esto nos ayuda bastante. Tablas de verdad. ¿Qué vendría siendo, pues, una tabla de verdad? Es, más que todo, pues, una herramienta. Es una herramienta de diseño que antes de, por ejemplo, que podemos conectar, por ejemplo, un solo cable, debemos dibujar esta tabla. Esta tabla nos ayuda, ¿verdad? Con todas las combinaciones posibles de cada una de las compuertas, ¿verdad? Fue lo que vimos hace un momento también con el simulador, que creo que fue un poquito más claro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la construcción de las tablas? La tabla de verdad o lista, ¿verdad? En lista todas las combinaciones posibles. Entonces, esas entradas van a ser 0 y 1, siempre, ¿verdad? Porque sabemos que esos son, pues, los elementos. Entonces, y esta tabla también muestra la salida correspondiente a cada combinación para n entradas. La tabla tendrá dos filas, ¿verdad? Dos filas y la de salida, pues, es aparte. Entonces, ¿cómo vendría siendo la interpretación de esta? Cada fila representa un estado del circuito, ¿verdad? Que era lo que comentábamos hace un rato. Ya va a depender de lo que usted ingrese. Si usted ingresa un 0, que saben que ya es una señal falsa o es una señal de 0 voltios, ¿verdad? O si usted ingresa una señal de 1, que vendría siendo, pues, una señal verdadera con un porcentaje de voltaje, ¿verdad? Entonces, las columnas de entrada muestran valores siempre que son binarios, ¿verdad? Mientras que la columna de salida indica el resultado de aplicar la operación lógica correspondiente. ¿Cuál va a ser esa aplicación lógica correspondiente, verdad? Fue lo que vimos con las puertas, ¿verdad? Cada puerta, pues, tiene ya bien definido cuál es la operación o cuál vendría siendo la operación dependiendo, pues, de cada compuerta, que es el resultado que nos va a dar para cada una. Entonces, el análisis de circuitos que vendría siendo, pues, esas tablas de verdad que nos permiten verificar el comportamiento de esos circuitos complejos, ¿verdad? Es como que, ok,
¿por qué mi luz se encendió, verdad? Que era lo que estábamos hablando del ejemplo de la LED. ¿Por qué se encendió, verdad? Es lo que no sabemos. Entonces, con estas tablas de verdad y dependiendo también de las compuertas que estén utilizando o el circuito de que está complementado, pues podemos analizar y ver cómo vendría siendo ese comportamiento de ese circuito o de incluso un circuito mucho más complejo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no llevamos una tabla de verificación, una tabla donde podemos guiarnos, pues es mucho más complejo entonces poder analizar desde un circuito sencillo hasta un circuito mucho más grande, ¿verdad? Mucho más robusto. Es importante también lo que es identificar los patrones de salida y simplificar expresiones lógicas mediante mapas de Karnaugh. Bien. Tenemos aquí lo que es circuitos combinacionales. Esta es, circuitos combinacionales. Cuando tenemos mucha, por decirlo así, mucha información moviéndose, necesitamos, por decirlo así, policías de tránsito. ¿Qué vendría siendo esas policías de tránsito? Por ejemplo, aquí tenemos los multiplexores. ¿Qué son multiplexores? Es un selector. Imaginen que tienen 3 consolas de videojuegos, ¿verdad? Más los chicos que son los que les gustan esas cosas, ¿verdad? Y estas están conectadas, por decirlo así, a un televisor o a una pantalla de estas especiales de gamer. Entonces, el multiplexor, por decirlo así, es el que decide cuál de las señales llega a la pantalla según el botón que presione. ¿Ok? Entonces, él es como el que enruta, él es el que va a decir, ok, esto es lo que me dijeron que tenía que hacer y hacia dónde lo tengo que llevar. Bien, entonces, luego tenemos el codificador. ¿Qué vendría siendo un codificador? Por otro lado, esto se traduce, por decirlo así, como nuestras acciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Cuando ustedes, por ejemplo, presionan una tecla en una laptop, el codificador que va a hacer, traduce ese movimiento físico en un código. ¿En un código de qué? De 8 bits, que el procesador puede entender, ¿verdad? Entonces, nosotros hacemos un movimiento sencillo de tocar una tecla en la computadora y vamos a mandar una señal que no es literalmente lo que hemos hecho físicamente al tocar, ¿verdad? Una tecla, por ejemplo, si tocamos la tecla Enter, ¿verdad? Yo dije, ay, seguro que la computadora va a entender que es la tecla Enter de que necesito entrar a tal lugar, ¿verdad? O a tal archivo, o necesito cambiar de párrafo o demás. Pero no va a ser así, sino que la señal va codificada, ¿verdad? A estos circuitos que son combinados. Bien, entonces aquí tenemos la definición de estos circuitos combinacionales. Multiplexores, que vendrían siendo dispositivos que seleccionan una de varias entradas y la dirigen a una única salida. Utilizan líneas de selección para elegir qué entrada a transmitir. Son fundamentales en sistemas de comunicación y procesamiento de datos. Ahí vemos de una vez, ¿verdad? Los ejemplos de aplicabilidad de estos dispositivos. Ya sabemos que en la mayoría de estos sistemas de comunicación y procesamiento de datos, siempre vamos a tener estos circuitos combinacionales que son multiplexores. En cambio, los codificadores o los demultiplexores
Estos realizan la función inversa. Inversa, ¿qué significa? Que distribuyendo una entrada a múltiples salidas, los codificadores convierten información de un formato a otro, como decimal a binario, esenciales en diseño digital. ¿Ok? Así que estas serían las aplicabilidades de estos circuitos combinacionales. Sumadores lógicos. ¿Qué son sumadores lógicos? Sumadores lógicos es, por decirlo así, cómo suma una computadora. La computadora no va a usar los dedos, ¿verdad? Como nosotros o el ábaco, que era lo que usábamos nosotros en la escuelita, ¿verdad? Para sumar. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer la computadora? Ella usa compuertas, ¿verdad? Compuertas lógicas, que fue lo que vimos desde el inicio. Entonces, el medio sumador, por decirlo así, esto que hace suma dos bits y nos da el resultado y el acarreo. Por decirlo así, lo que nos llevamos. Entonces, un sumador completo, por decirlo así, o el sumador completo, es más como avanzado. ¿Por qué? Porque este puede recibir el acarreo de una suma anterior, ¿verdad? Tiene su memoria y él pues va a saber lo que ya se ha ingresado anteriormente. De esta forma, se conectan varios en una sola cadena. Por ende, podemos sumar números de cualquier tamaño. También es más básica a la que llamamos o lo llamamos más como una aritmética lógica, que es el corazón de todo CPU, por decirlo así. Bien, entonces, un half adder, que vendría siendo, o lo podemos definir como el sumador más básico con dos entradas. ¿Cuáles serían esas entradas? A y B. Y dos salidas, que serían la suma y el acarreo. La suma se obtiene ¿con qué? Con una compuerta SOR y el acarreo con una compuerta AND. Entonces, solo esto puede sumar 2 bits sin considerar acarreo de entrada. Ahora vemos cómo sería el full adder. El full adder sería como un sumador completo con 3 entradas. ¿Cuáles serían estas entradas? Serían A, la B y el sin. Y son 2 salidas, la suma y el code. Estos que permiten encadenar múltiples sumadores para crear sumadores de n bits, o sea, una cantidad mucho más considerable, ¿verdad? Y este se construye combinando dos half adder y una compuerta OR. Por eso es que se le dice full adder, ¿ok? Tiene una capacidad mucho mayor. Y es lo que podemos, pues, ver en todo esto que es complementando lo que es la parte de simplificación y aritmética, ¿verdad? Circuitos secuenciales. ¿Qué vendrían siendo circuitos secuenciales? Hasta ahora, por decirlo así, todos los circuitos que hemos visto olvidan, no tienen esa memoria, por decirlo así. Todo en cuanto se corta la señal. Desde que usted ya no le ingresa, por decirlo así, o desconecta el circuito o ya no le ingresa un voltaje para que este esté funcionando, o sea, un circuito cerrado. ¿Qué pasa con esto? Pues de una vez una computadora, por ejemplo, necesita recordar, ¿verdad? Y aquí es donde entran entonces estos circuitos secuenciales, igual como un teléfono.
que necesita de los flip-flops. ¿Y qué vendrían siendo estos flip-flops? Vendrían siendo estos bloques básicos de memoria en circuitos digitales. Los tipos principales incluyen un CR, un JK, un D y un T. ¿Y estos qué hacen? Pues estos almacenan un bit de información y cambian de estado según las señales de entrada y reloj, ¿ok? A diferencia de compuertas, por decirlo así, básicas, estos circuitos también tienen una retroalimentación. Vamos a decir, su propia salida vuelve a entrar como señal. Esto también como puede crear un bucle que permite que el circuito mantenga un estado de forma indefinida. También podemos decir que un flip-flop es la unidad básica de la memoria RAM, por ejemplo, ¿verdad? Es un circuito que puede decir, ok, me dijiste que guardara un 1, ok, entonces lo mantendré hasta que me digas lo contrario, ¿verdad? Pero lo sigo guardando. Entonces, esto nos lleva también a lo que es los registros y contadores. ¿Qué van a hacer los registros? Los registros van a almacenar múltiples bits de datos temporales. Los contadores también son circuitos secuenciales que siguen una secuencia predeterminada de estados, usando para contar eventos o generar señales de tiempo. Y esto nos va a ayudar a que el circuito sea mucho más funcional, ¿verdad? Todos necesitamos siempre pues, que un circuito pueda mantener información, ¿verdad? Y más lo que utilizamos hoy en día. Muy bien, seguimos. ¿Cuáles serían estos tipos de flip-flop que podemos mencionar? Aplicaciones. Ajá. Los flip-flop SR o set reset. Este tiene dos entradas, S y R. Cuando S es igual a 1, la salida se pone en 1, o sea, set. En cambio, cuando R es igual a 1, la salida se expone en 0, o sea, reset. Entonces, con esto tenemos una combinación donde S es igual a R y es igual a 1. Esta sí está prohibida. Entonces, el flip-flop D almacena un bit de datos en cada pulso de reloj. Ok, eso sería este tipo de flip-flop SR. Otro tipo de flip-flop sería el JK. Es muy similar también al SR o al set reset, pero permite que J sea igual a K igual a 1. Es la gran diferencia, ¿verdad? Esto sí no está prohibido en este tipo de flip-flop. ¿Qué produce esto? Produce un cambio de estado, toggle. Entonces, el flip-flop T cambia su estado con cada pulso de reloj cuando T es igual a 1. Y estos circuitos son fundamentales para registros, contadores y memorias. O sea que lo vemos mucho en estos circuitos donde necesitamos siempre llevar un registro, una base de datos, ¿verdad? Bien robusta. Y tenemos que tener memoria, contadores, todo lo demás. Y tenemos todos estos tipos de flip-flop, incluso combinados, que nos den una alta funcionalidad. Aplicaciones prácticas. Aplicaciones prácticas. ¿Qué podemos decir sobre las aplicaciones prácticas? Vamos a mirar a nuestro alrededor.
¿verdad? No sabemos, no sé dónde estén ustedes, si están en casitas, si están en algún lugar en el exterior, en una oficina, en su auto, lo que sea, pero miren a su alrededor. Eh, Todo lo que hemos hablado hoy está sucediendo, por decirlo así, miles de millones de veces por segundo en sus dispositivos. ¿Qué significa esto? Por decirlo así, desde el control del crucero de un auto que decide si acelerar o frenar basándose en sensores. Ese es un ejemplo bastante sencillo. De repente, no todos sabemos qué es este modo o control crucero, ¿verdad? Son carros más tecnológicos o, sí, más tecnológicos o chinos o demás que son los que ya traen esta programación de autos. ¿Y qué pasa con eso? O sea, esa programación del auto tiene muchos sensores. ¿Por qué? Porque usted va en carretera abierta y usted puede activar este modo, pero dependiendo de las condiciones en que usted vaya manejando el área y demás, el auto va a detectar o va a poder encender ese modo, ¿verdad? O esa configuración. Entonces, dependiendo esa configuración de los sensores que posea, él va a tener una lógica combinacional, ¿verdad? Dependiendo de lo que él detecte, entonces él va a poder decirle al auto, puedes acelerar o puedes frenar. Entonces, hasta allí vemos esta aplicabilidad de estos circuitos lógicos, ¿verdad? Donde dependen totalmente de los sensores, de todo lo que nos rodea en el momento que estamos conduciendo. Y así este circuito nos va a decir qué va a hacer o cómo él va a accionar dentro del auto. Otro ejemplo que podríamos decir sería por más que todo hasta el procesador que tenemos en nuestros celulares, que guarda tantas cosas, ¿verdad? Guarda aplicaciones, guarda fotos, tiene hasta un backup o demás de mensajes, ¿verdad? Mensajes de WhatsApp, mensajes de Instagram y demás, ¿verdad? Entonces, todo esto lleva una lógica secuencial. Hoy en día, por ejemplo, también la civilización moderna se sostiene eh, sobre pequeños pulsos de electricidad que siguen como reglas lógicas, ¿verdad? Entonces, todos sabemos que incluso hasta los gobiernos llevan sus, eh, sus secuencias lógicas. Todo tiene una secuencia lógica. ¿Por qué? Porque todo tiene una finalidad, todo tiene una funcionalidad y todo lo que tenemos que basarlo es en la lógica y lo que ya sabemos, obviamente, porque no vamos a configurar, no podemos programar o no podemos diseñar algo sin una finalidad, pero sin saber, pues, cuál es la lógica del proceso. Todo lo tenemos que tener definido y saber lo que vamos a hacer. Entonces, los circuitos lógicos. Los circuitos lógicos están presentes en todo, prácticamente toda la tecnología moderna que nos rodea hoy en día. Como les comentaba, desde un reloj digital, que ya no solamente nos da la hora, sino que nos da muchas más funcionalidades. Lo podemos ver también en nuestras computadoras de mesa, nuestras laptops, en una calculadora sencilla, en calculadoras científicas, en estas calculadoras que son incluso más complejas de ingeniería, ¿verdad? En todo esto tenemos implicados los circuitos lógicos de una manera u otra. En servidores, en máquinas hasta de la NASA, ¿verdad? Que sabemos que hay tanta ingeniería, tanta programación, tanta tecnología de punta
que se utiliza pues para muchas finalidades, hasta para explorar en el exterior, ¿verdad? Y en herramientas tan comunes que usamos cada día o a cada rato, ¿verdad? Que es como los celulares, es donde también tenemos significativamente los circuitos lógicos con una simplicidad y con unos diseños muy ergonómicos hoy en día, ¿verdad? Que podemos utilizar a cada rato y que nos parecen mucho más sencillos de utilizar a los que eran antes. Entonces, desde las computadoras que procesan millones de operaciones por segundo, ¿verdad? Porque ya las computadoras no demoran la cantidad de tiempo como antes. Hasta las calculadoras que hacen cálculos matemáticos muy complejos y lo hacen muy rápido, ¿verdad? Tenemos también los sistemas de control industrial. Estos que automatizan los procesos en fábrica, mientras que en nuestros dispositivos móviles ingresan miles de millones de compuertas lógicas en chips tan diminutos, ¿verdad? Que uno a veces dice hasta nos están escuchando o nos están vigilando incluso por estos dispositivos, porque ya ni sabemos qué tantas cosas pueden tener dentro, ¿verdad? Porque han simplificado tanto estos circuitos lógicos, ¿verdad? Que tienen hasta sepa cuántos microchips dentro de él, que ya no sabemos qué tantas cosas implementadas pueden tener, incluso tienen hasta rastreadores, ¿verdad? Que nos pueden hasta localizar donde estemos, ¿verdad? Que son ventajas y desventajas para mucho, ¿verdad? Bien, entonces esas serían nuestras aplicaciones prácticas de todos estos circuitos que hemos visto. Herramientas de diseño. Tenemos aquí una pequeña lista donde tenemos software de simulación. Software que nos ayudan a practicar, a comprender, a enseñar, todo lo que tiene que ver con los circuitos. Entonces, en esto podemos mencionar el programa Proteus, Multisim, LTS Spice, que nos permiten diseñar, simular y verificar el funcionamiento de circuitos lógicos antes su implementación física, ahorrando tiempo y recursos. Sin embargo, sabemos que hoy en día tenemos incluso IAs que nos ayudan con diseño, ayudarnos a crear cosas desde cero, a simular diferentes temas, ¿verdad? Y tener como incluso material bastante bueno, didáctico para lo que son estos temas, para el momento que queramos también enseñar, ¿verdad? ¿Qué otras herramientas podemos utilizar? Podemos utilizar también los protoboards, que son tableros de prueba sin soldadura, que permiten construir y modificar circuitos temporales rápidamente. Estos son ideales para experimentar con diferentes configuraciones de compuertas lógicas y circuitos combinacionales. Estos protoboards no son tan caros tampoco, son bastante accesibles, que podemos conseguirlos y practicar en casa con estas simulaciones y ver pequeños circuitos que podemos diseñar con diferentes elementos. Esto es bastante accesible y económico, que podemos encontrar en algunas electrónicas o lugares donde tengan suministros de laboratorios y demás, de electrónica, incluso de física y diferentes áreas donde nos venden estos elementos para utilizar en laboratorios o prácticas en casa, que nos ayudan a comprender bastante estos circuitos. También otras herramientas como las de los chips con la familia 74 contienen también múltiples compuertas lógicas en un solo encapsulado. ¿Y esto en qué nos ayuda? Nos ayuda a facilitar la construcción de circuitos complejos de manera compacta y económica. Esto es más como
Cuando nos queremos ir más para la parte electrónica, más práctica, más de taller, ¿verdad? Podemos entonces conseguir estos circuitos integrados para construir, para probar, ¿verdad? En casa o para enseñar. Y lo podemos encontrar igualmente pues en estas electrónicas o por internet también se pueden conseguir. Y son bastantes, por decirlo así, bien didácticas para no aburrirse y no solamente ver simulaciones en pantalla. Bien, ¿cuál sería nuestro resumen del día de hoy? Nuestro resumen del día de hoy sería, ¿verdad? De los circuitos lógicos, vimos diferentes compuertas lógicas básicas, donde cada una de estas compuertas tenían sus tablas de verdad, ¿verdad? Con sus símbolos, con su diseño ya estructurado, con sus entradas y sus salidas ya diseñadas y construidas, en la cual ya sabemos que con cada una de estas compuertas, la AND, la OR, la NOR, la NAND, la NOR, la SOR y la SNOR, ya sabemos que vamos a tener salidas diferentes dependiendo de las entradas que podamos darles al circuito, donde podemos tener respuestas verdaderas y falsas. ¿Ok? También vimos la aplicabilidad de la álgebra booleana, de cómo nos ha simplificado, por decirlo así, toda la complejidad de un diseño de circuitos a optimizar y tener ahora diseños que son mucho más simples, más fáciles de utilizar, más fáciles de analizar, de programar, de modificar y de corregir, ¿verdad? Todo esto gracias a la aplicabilidad pues del álgebra dentro de estos circuitos, si no sería muy difícil hoy en día de repente que un electrónico pueda o un programador pueda arreglar o modificar algo dentro de un circuito, ¿verdad? Si no fueran por estas simplificaciones donde podemos acceder mucho más rápido a la complejidad de un circuito. Luego también vimos lo que eran los circuitos combinacionales y secuenciales. Y con esto vimos la diferencia entre cada uno de ellos, ¿verdad? Con donde cada uno pues depende de las entradas y aquellos también que dependen de una memoria que consideran estados previos y flip-flops y contadores también. Bien. También allí no tenía anotadito, ¿verdad? Vimos también la importancia del sistema binario, que es uno de los más fundamentales, uno de los más seguros para nosotros transmitir información, ¿verdad? Y más que lo pasamos por estas compuertas, ¿verdad? Que simplificamos, por decirlo así, el proceso con el álgebra y terminamos creando memorias, o sea, el ser humano ha evolucionado tanto con estas cosas, además de calculadoras, las megas computadoras y demás. Ahora, para cerrar, ¿verdad? Para cerrar, tengo aquí, tengo esta imagen que ustedes pueden ver, creo que no sé si logran ver la imagen. ¿Logran ver la imagen? No, por favor. Ah, ok. Nada. Mm, segundito. Ay, a ver qué pasa aquí que no me quiere.
No me quiere presentar la imagen. ¿Ya o todavía? Todavía, profe. Ok. Voy a dejar de compartir para volver a compartir. A ver si así logro compartir la imagen. ¿Logran ver? No, profe. Ahora sí. No. Ahora sí. Ok, perfecto. Tenemos aquí una imagen. Ajá, una imagen bastante compleja. Tiene muchas cosas, pero vemos la funcionalidad, vemos la aplicabilidad de los circuitos lógicos en diferentes áreas. ¿Cuáles son esas áreas que puedo identificar aquí? Por favor, observen y me puedan comentar. ¿Cuáles son esas áreas importantes? ¿Qué áreas vemos aquí? Medicina, profe. La medicina. ¿Qué significa? Que incluso en los estudios de medicina, de equipos, de medicamentos y todo lo demás, también hemos tenido la utilización de circuitos lógicos y combinacionales, ¿ok? ¿Qué otra más vemos aquí? Esa de eléctrica, profe. Eléctrica también, y tan importante, ¿verdad? Porque sabemos que lo que son las plantas, tantas formas con las que podemos ahora generar electricidad, no solamente con hidroeléctricas, paneles solares y demás. Tenemos un mundo bien grande dentro de esto, ¿verdad? Y las configuraciones y las máquinas, los generadores, todo esto está compuesto ¿de qué? De muchos circuitos. Y en la mayoría, ¿verdad? O básicamente lógicos. ¿Qué otro más tenemos aquí rapidito? Que se nos está acabando el tiempo. Científica, profe, la de arriba. Exactamente, estudios científicos. También tenemos allí, ¿verdad? Lo que es el tiempo, los estudios del tiempo, los estudios de tecnología de punta ahora, que ya sabemos que incluso hasta los robots ahora nos quieren reemplazar, ¿verdad? No somos reemplazables, pero nos van a ayudar y facilitar mucho en diferentes áreas, ¿verdad? Incluso la medicina también. Ok, entonces vemos la importancia o el impacto tan grande que ha tenido estos circuitos lógicos tan sencillos, tan 1 y 0, ¿verdad? Que aquí incluso lo podemos ver en los diseños tan de informática, por decirlo así, de tanto de, más de los programadores que les gustan tanto estos diseños, donde el 0 y 1 ha sido fundamental en la evolución de la tecnología. Así que, bueno, chicos, para mí ha sido un placer compartir con ustedes el día de hoy y que haya sido de beneficio para ustedes compartir conmigo también. Agradezco su participación y que, bueno, que cada día tenemos que seguir actualizándonos en estos temas. Todos los días algo cambia, todos los días hay algo nuevo, así que siempre tenemos que también actualizarnos nosotros, no solamente la tecnología, sino nosotros también con ellos. Así que para mí ha sido un placer estar con ustedes y recuerden que somos gente bonita. Que pasen un lindo día. Hasta luego. Gracias, profe, igual. Hasta luego.